Entonces les decía, ay, espere que no la puse así, la vi. Les decía que el 27 se compone de sumar 10 más 10 más 5 más 5 más 1 más 1. Entonces ya sabemos que si el 100%, espera, regálame un segundito, ya ven. Ya volví. Qué pena, me estaba tomando una pastilla. Bueno, entonces les decía que si el 100% es 2 millones, el 10% serán 200, más 200 van 400, más la mitad de 200 son 100, van 500, más 20, 520, más 20, 540. Ahí está la respuesta si me decía hacer regla de 3. ¿Listo, profes? Profe, yo no entiendo todo, pues me perdí sinceramente. ¿De dónde sacó el 9? No más, lo demás yo lo entiendo. El 9, ¿cuál 9? Este. Ah, listo. Porque es un tercio de 27, entonces 27 dividido entre 3. Ah, listo, lo pensé, pero no estaba segura, pero sí. Listo, tranquila. Esto está bien que pregunten porque no quiero que queden con dudas. Avanzamos. Clasificación de los números. Vamos para clasificación de los números. Esto es algo que es una parte que es más bien teórica, pero que es necesario que usted la recuerde, ¿sí? Entonces, los números se dividen en naturales, en enteros, en reales, en racionales y en irracionales. Esos son, perdón, esa es la agrupación de los números reales. Están también los números imaginarios, que esos son los que vieron por allá en 9º grado ustedes, yo creo. Entonces, vamos con los números. Les voy a decir cuál es cada uno de ellos. ¿Listo? Esto es más bien teórico. Los números naturales son los que nos sirven para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de ahí en adelante todos los números. Los que me sirven para contar son los números naturales. Algunos matemáticos no consideran al 0 dentro de los números naturales, otros sí. Eso es una discusión que tienen ahí. Algunos dicen que no porque con el 0 yo no cuento nada, otros dicen que sí porque si yo no tengo nada, tengo 0 elementos. Pero no nos matemos la cabeza. El 0 lo vamos a incluir dentro de los números naturales para no enredar. ¿Listo? Entonces los números naturales son los del 0 en adelante, los enteros, ¿no? Los números enteros. Ahorita vemos los fraccionarios y los decimales. Entonces los naturales son los que me sirven para contar. Luego vienen los enteros. Los enteros son los naturales y los naturales negativos. Entonces los naturales son los que me sirven para contar, los enteros son los mismos naturales, pero con los negativos al lado. Esos son los enteros. Es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. De ahí en adelante todos. Después del menos 1 viene 0, 1, 2, 3, 4 y todos los que vienen de ahí para allá. Esos son los números enteros. Se representan con la letra Z. Luego vienen los números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden representar en forma de fracción. Recuerden que la primera clase fue fracciones. Fracciones es la división de un número entre otro. Recuerden que les enseñé a pasar también de decimal a fracción. Entonces, por allá yo les hablé en algún momento de que habían decimales exactos como este y que habían decimales periódicos como este, pero algunos eran periódicos puros y otros periódicos mixtos. ¿Listo? Eso ya lo vimos qué días. Pues ya qué días vimos lo que eran los decimales. Entonces esos números decimales que me permiten a mí expresar un número en forma de fracción son los números racionales. ¿Por qué? Porque hay números decimales que no me dejan expresarlos en forma de fracción. Y eso lo vamos a ver ahorita y son los irracionales. ¿Listo? Entonces, los racionales son aquellos que me permiten expresarme en forma de fracción. Por ejemplo, el 0. Yo puedo escribir 0 dividido entre 1. Recuerde que cuando yo tengo
un número natural o entero, yo le puedo poner un 1 abajo, ya lo expresé en forma de fracción y ya entra a ser parte de los números racionales, porque lo puedo expresar en forma de fracción. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Listo. Entonces los números decimales se pueden expresar en fracción, listo. Esos son los racionales. Después vienen los irracionales. Los irracionales son aquellos números que yo no los puedo expresar en forma de fracción, como raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7. El número pi, por ejemplo, el número pi normalmente cuando nosotros trabajamos con él, decimos que es 3,14 en algunas ocasiones. En algunas otras ocasiones dándole un poquito más de decimales, 3,1416. Pero realmente este número tiene infinitos decimales, que son 3,14, 15, 92, 65, 35 y un montón de decimales ahí. Entonces, estos números son no periódicos, decimales no periódicos. Entonces, esos decimales que no son periódicos, yo no los puedo representar en forma de fracción. Como no los puedo representar en forma de fracción, se llaman números irracionales. Se pueden representar con la letra I. Irracionales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Como les decía, esto es algo más teórico. Entonces, todos esos números agrupan a los números reales, o los números reales es la unión de todos esos números. Entonces vemos aquí que tenemos a los naturales. Del 0 en adelante, todos los números que me permiten contar a mí se llaman naturales. Los enteros agrupan a los naturales. Mire que dentro del conjunto de los enteros, que es todo esto, está metido el conjunto de los naturales y aparte de eso están los naturales negativos. ¿Listo? Los racionales se pueden formar con números naturales, con números enteros y pues ahí donde se forman los racionales, ¿cierto? Mire, por ejemplo, aquí hay un entero con un natural. Aquí hay dos naturales y aquí pues hay un número decimal que se puede expresar en forma de fracción. Entonces, esos son los racionales. Por aquí apartecito, vea, están los irracionales que no se mezclan con ellos. Y todos esos están agrupados dentro de los números reales. ¿Listo, profes? Es un concepto ahí como para que recordaran la clasificación de los números. Vamos a trabajar un poquito acá. Vamos a trabajar un poquito con esto. Le abro el enlace ese que está ahí. Dejo de compartir la pantalla y vuelvo a compartir por acá. Voy a compartir esto. Aquí. Vamos a ver cómo nos va. Yo les pregunto y ustedes me contestan. ¿Listo? El número -5 es un número racional. La idea es que contesten ustedes. ¿Cómo? Es entero negativo. Entero negativo. No le entiendo. ¿Usted entiende lo que el profe me dijo? Es un entero, escribe por aquí Valerie. Entonces ella dice que no, que es un entero. Entero negativo, profe. Es un entero negativo, pero la pregunta ¿es un racional? Entonces las respuestas son no, es un entero, no, es un irracional o sí. ¿Cuál marco? ¿Cuál marco? No es un entero. No es un entero. No, es un entero. ¿Marco esa?
O marcamos por aquí la que me dice, por aquí, lo que es Carolina, dice que la 1, entero. Ingrid dice que sí. Entonces hay dos opciones ahí, ¿no? Vamos a dejar esta, pero recordemos que Ingrid dijo que esta, ¿no? Puede que usted tenga la razón. La raíz cuadrada de 64, raíz de 64, ¿es un número racional o irracional? ¿Qué dicen ustedes? Raíz de 64, ¿es un número racional o irracional? Yo diría que es irracional, no sé. ¿Cuál más? Irracional. Racional. Marco la A, entonces. Es racional porque 8 es un número racional. Recuerden que la raíz de 64 es 8, ¿no? ¿Alguien tiene una respuesta diferente o no? Es irracional porque es una raíz cuadrada. Es irracional porque es una raíz cuadrada. Vamos a dejarla de la profe. Pregunta 3. ¿El número decimal 3,14141414 es irracional? Sí, porque tiene infinitas cifras decimales, ya que ahí dice puntos suspensivos. Sí, porque no es un decimal exacto, o no es un número racional. ¿Cuál marcamos? No es un número racional. No, es un número racional. ¿Sí? Dejamos esa. ¿Están de acuerdo? No importa si se equivocan. Pregunta 4. ¿La suma de dos números naturales es un número natural? Sí, siempre. No, nunca. Depende de los Sí. números que se suman. Sí, siempre. Sí, ¿Todos están de siempre. acuerdo? La suma de dos Sí. números naturales es un número natural. Listo. Sí, siempre, sí, siempre. Siempre, Listo. sí. Listo. Pregunta 5. ¿La resta de dos números naturales es un número natural? Sí. Depende de los números que restan. Sí, depende de ¿Alguien? los números que le restan. Listo. Pregunta 6. Es que le está diciendo Pregunta 6. ¿El número raíz de 5 sobre 2 es un número racional? Sí, porque es una fracción. Sí, porque la división de dos racionales es un número racional. O no, porque raíz de 5 es irracional. ¿Qué marcamos? Rápido que nos va el tiempo. Lo que ustedes creen, ahorita revisamos a ver qué pasó. No, porque es irracional. Listo. Pregunta 7. ¿El conjunto de los números enteros es un subconjunto de los números naturales? ¿Qué creen? Las opciones son sí y también Sí. de los irracionales, sí y también de los reales o no. Los naturales son un subconjunto de los enteros. Sí, y también de los reales. ¿Están de acuerdo todos? Yo diría que no. Los No. naturales son justo los enteros, o no sé. Sí, no. Los naturales son un subconjunto de los enteros. Listo. Pregunta 8. ¿La suma de dos números racionales es un número racional? La suma de dos números racionales es un número racional. Depende, dice que no, que depende. ¿Marcamos esa? Depende de los números que se suman. Sí. Sí, siempre. ¿O dejamos esa? Seguimos. Nadie dio algo diferente. Pregunta 9. ¿La resta de dos números racionales es un número racional? ¿Quién opina? ¿La resta de dos racionales es un número racional?
Depende de los números que multiplican. Que se resten. ¿El producto de dos números racionales es un número racional? Sí, siempre, no, nunca, o depende de los números que se multiplican. ¿Qué dicen? Aquí hay respuestas. Que sí, sí, siempre, bueno. ¿Y el producto de dos números irracionales es un número irracional? Sí, siempre, no, nunca, o depende de los números que se multiplican. Depende. Depende, listo. Vamos a corregir a ver cómo le fue. 6.36 de 10. Preguntas incorrectas, la 1, la 2, la 8 y la 9. La 1, la 2, la 8 y la 9. ¿Dónde está eso? La 1 les quedó mal. Habían dicho no es un entero. Mire, el número... Espera que voy a apuntar aquí antes de que me olviden cuáles fueron las incorrectas para corregir. Ay, se me llevaron los lapiceros estos niños. ¿Se recuerdan? La 1, la 2, la 8 y la 9, ¿fue? Sí. Listo. Entonces la 1, el número menos 5 es un número racional. Por ahí habían dicho que no es un entero. Menos 5 es un número racional, claro que sí. ¿No ve que yo menos 5 le puedo poner un 1 aquí abajito y me queda un racional? Entonces esta es la respuesta, esta de acá. Era así. Recuerdan que yo les dije por ahí que ¿quién había dicho? Vamos a revisar por aquí que yo le dije, pero recuerden que ¿quién fue la que dijo? Que Ingrid dijo que sí, vea, por aquí Luli Gaviria había dicho que sí también. Entonces esta era así. La 2 dice la raíz cuadrada de 64 es un número racional o irracional. ¿Qué fue la que marcaron? No recuerdo cuál marcaron. ¿Ustedes recuerdan cuál marcaron? Pero mire, dice, raíz de 64 es un número racional o irracional. 8, la raíz de 64 es 8 y 8 es un número racional porque yo le puedo poner un 1 acá. La respuesta correcta aquí es racional porque 8 es un número racional. Listo. La 8 había quedado mal. Le borramos esto. La 8. La 8. La suma de dos números racionales es un número racional. ¿Qué marcaron ahí? ¿Recuerdan? Creo que dijimos depende. Depende. La suma de dos números racionales es un número racional. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, 3/4 más 7/5. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería? 4 por 5, 20. 5 por 3, 15. Y 4 por 7, 28. Y sumamos 15 más 28. 8 y 5, 13. Llevo 1, 2 y 3, 43. 20avos. Entonces, la suma de dos números racionales siempre es un número racional. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, señor. Voy a borrar esto. Y la 9 era la otra que estaba mal. Ah, bueno, la misma vaina. Creo que también había marcado lo mismo. La resta de un número racional y un número racional, siempre, ¿cierto? Siempre que restamos números racionales, pues obtenemos un número racional porque hacemos una resta ahí de fracciones. ¿Listo? Continuamos. Dejo de compartir esta pantalla para poder compartir la otra. Vamos a este temita aquí que se llama criterios de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. Entonces, esto es algo que usted debe
conocer para que usted, cuando vaya a simplificar, por ejemplo, no le cueste trabajo. Para que usted sepa cuándo un número lo puede dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, bueno, 6, 9, 10. Uno por lo general utiliza este y este. Son los que más se usan, ¿cierto? El 7 pues es un número primo, pero los que más se usan, uno simplificando, es el 2, el 3 y el 5. Pero los vamos a ver todos. Entonces, ¿cuándo un número es divisible por 2? Siempre que termine en 0 o en cifra par. Eso sí lo sabemos porque eso lo usamos mucho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el 52, él es divisible entre 2 porque termina en cifra par. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Este sí a algunas personas les cuesta. A veces no saben cuándo es divisible por 3. Ojo, un número es divisible por 3, dice, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Yo lo digo de otra manera. Cuando la suma de las cifras da 3, 6 o 9. Por ejemplo, acá, 54. 5 más 4 me da 9. Por ejemplo, el 123. 123 es sumar 1 más 2 más 3. 1 más 2, 3 más 3, 6. El 123 es múltiplo de 3. Listo. Entonces usted lo que hace es, al número lo agarra, le suma las cifras y si da 3, 6 o 9, es múltiplo de 3. Si da, por ejemplo, después de sumar, si usted después de sumar le da 12, pues sumen lo que le da 1 más 2, que le da 3. Siempre de 3, 6 o 9 es múltiplo de 3. Cuando un número es divisible por 4, dice que es divisible por 4. Si es par y su mitad también es par. Entonces, por ejemplo, 72 es par. Pues vamos cumpliendo la primera parte. La mitad de 72. La mitad de 72 es 36. 36 también es par. Entonces cumplió la otra mitad de la parte o la otra parte. Entonces 72 es divisible por 4. ¿Por qué? Porque es par y la mitad de ese mismo número es par también. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Si termina en 0 o en 5. Esa también no la sabemos fácil, ¿cierto? Es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. ¿Cuándo es divisible por 6? Dice cuando es par y la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Es decir, es divisible entre 6 cuando cumple estas dos condiciones. Cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez. Entonces, usted prueba que sea par y que la suma de las cifras sea 3, 6 o 9. Si cumple con eso, es divisible entre 6. ¿Cuándo es divisible entre 9? Si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. O sea, si le da 9, si al sumar las cifras le da 9 o 18. Listo, usted le da 18, pues suma 1 más 8 y vuelve y le da 9. Entonces es divisible entre 9 si la suma de las cifras es 9. ¿Y cuándo es divisible por 10? Esperen que me subió esto acá y no me deja ver. Es divisible por 10 cuando termina en 0. Eso se sabe, ¿no? Entonces, yo sé si un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Entonces, por ejemplo, el 230 es divisible por 10. Porque 230 dividido entre 10 me da 23. ¿Listo? Vamos a practicar aquí. Esto lo van a hacer ustedes mismos. Yo les pregunto, 8132, ¿será divisible entre 2, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque es un número par. Termina el número par. ¿Es divisible entre 3? ¿Es divisible entre 3? Sí. ¿Por qué? Sumemos. 8 más 1. Ah, no. 9 más 9. 3. 12 más 2, 14. 14 es 1, 4. El 1 más 4 da 5, no da múltiplo de 3. ¿Es divisible entre 4? Recuerden que es divisible entre 4 si termina en par, o si es par, mejor dicho, si es par y si la mitad es par. Entonces saquémosle la mitad a 8132. La mitad es 4066. Entonces también cumple esa condición, es múltiplo de 4. ¿Será múltiplo de 5? ¿Será divisible entre 5? No, porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Será divisible entre 6? No, No, ¿por qué no?
Porque es divisible entre 2, pero no es divisible entre 3. Muy bien, Y creo que tiene que cumplir las dos condiciones. muy bien. ¿Es divisible entre 9? Entre 9 cuando la suma de las No es cifras múltiplo, no es múltiplo. da múltiplo de 9. Y aquí recuerden que me dio 14. 14 no es múltiplo de 9. ¿Es divisible entre 10? No, porque no termina en 0. Este señor de acá, ¿será divisible entre 2? No. 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 ¿Será divisible entre 3? Sumen las cifras, a ver. No. No, cuando da 1 más 4, 5, más Sí, el sí. 5 al final 10, más 2, me da 12. Alto. Sucia, bótela y me trae más agua. Entre 4, ¿será divisible entre 4? No, porque no es par, ¿cierto? No. Entre 5, Sí. Sí. entre 6, No. no. Entre 9, Sí. la suma da 12, no da múltiplo de 9. No. No. No, ¿cierto que no? No, profe. Y el 10 tampoco. Y en 10 tampoco. El 768, ¿será divisible entre 2? Sí. Sí. Entre 3, Sí. 7 más 6 más 8, Sí, ¿cuánto sí. da? 21. Entre 4, tiene que cumplir que el número sea par y que la mitad sea par. La mitad de 768 es 384, o sea que sí cumple. Sí. Entre Sí. 5, No. No. entre No. 6, Sí. entre 6 sí, porque cumplió esta y cumplió esta. Vea. Ujú. Entre No. 9, No. entre 9 no, No. y entre 10, No. No. fácil, ¿cierto? ¿Y recordaban esos temas de divisibilidad? Avanzamos. Vamos para probabilidad. Esto es algo que también ha salido en las pruebas y nos quedan 12 minuticos, 13 minuticos. Vamos a tratar de avanzar. Probabilidad. La probabilidad tiene una formulita que usted se la debe saber, porque si le sale un ejercicio de probabilidad, usted debe saberse la fórmula. Y la fórmula es muy sencilla. La probabilidad es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Esa es la fórmula. Listo, entonces esta es la formulita. Probabilidad es número de casos favorables sobre número de casos posibles. Vamos a hacer ejemplo y ahí vamos mostrando qué son los casos favorables y qué son los casos posibles. Dice, hallar la probabilidad de que al lanzar un dado aparezcan los números 3 o 4. Yo les pregunto, casos posibles. Cuando yo lanzo un dado, ¿qué posibilidades tengo de obtener en el dado? ¿Qué números puedo obtener? Del 1 al 6. 1 al 6, ¿cierto? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Entonces la probabilidad, que es una fracción o una división, van los casos posibles abajo. ¿Cuántos casos posibles tengo? Tengo 6 casos posibles. ¿Cuántos favorables tengo? Si los favorables son obtener 3, obtener 4, o sea, este y este. ¿Cuántos favorables tengo? 2. La probabilidad de que salga 3 o 4, entonces simplifico, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. La probabilidad de que obtenga 3 o 4 es 1/3. ¿Listo? La probabilidad de un número, en 10 minutos nos corta. La probabilidad de un número siempre está entre 0 y 1, ¿sí? 0 es cuando es improbable que suceda algo y 1 cuando es 100% probable. Vamos a hacer la parte B. Ahora la pregunta es de que no aparezcan los números 3 o 4. Pues la probabilidad es una división. Abajo van los casos posibles, entonces tengo 6 posibilidades, pero ahora es de que no aparezcan los números 3 o 4, o sea, que aparezca 1, 4. 2,
5 o 6. Es 4 de 6. La probabilidad, simplificamos, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Esta es la probabilidad de que no aparezca. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Una formulita que usted tiene que aprendérsela. Yo creo que ya hoy tiene que quedar grabada si no se la sabía. Seguimos. Este es un ejercicio, yo lo tengo explicado en uno de mis videos, pero se lo voy a hacer acá. Si usted lo quiere comprender con dibujitos más bonitos, lo puede ir a revisar en mi canal. ¿Listo? Dice, si se lanzan dos dados normales numerados del 1 al 6, la probabilidad de que la suma sea 10 es. Entonces, profe, si ustedes lanzan dos dados, existe la posibilidad de que en el primero saquen 1 y en el segundo saquen 1. De que en el primero saquen 1 y en el segundo saquen 2. De que en el primero saquen 1 y en el segundo saquen 3. Que saquen 1, 4, que saquen 1, 5 o que saquen 1, 6. Pero también está la posibilidad de que saquen 2 en el primero y 1 en el segundo. 2 en el primero y 2 en el segundo y así sucesivamente hasta 2 en el primero y 6 en el segundo. Pero también está la posibilidad de que saquen 3 en el primero, 1 en el segundo, 3 en el primero, 2 en el segundo y así hasta 3,6. ¿Me voy haciendo entender hasta ahí? Todo esto lleva numeritos, ¿no? Sí, señor. También 4,1 hasta 4,6, 5,1 hasta 5,6 y 6,1 hasta 6,6. Esas son todas las posibilidades que usted tiene. Pues la probabilidad son los casos favorables sobre los casos posibles. ¿Cuántos casos posibles tengo acá en todo esto? 36. 36 casos posibles, ¿cierto? Ahora me están preguntando de que la suma sea 10. ¿Cómo puedo sacar yo 10 en un dado? Entonces, mire, yo puedo sacar 10 por aquí con el 5 y 5. ¿Qué más puedo sacar 10? 6 y 4. 6 y 4. 4, 6 y 4 por acá. 4 y 6. Y con el 4 y 6, ¿cierto? Esas son las únicas 3 posibilidades que yo tengo de sacar 10. Entonces tengo 3 de 36. Simplificamos. Tercera de 36, me enredó la lengua. Tercera de 3, 1. Y tercera de 36, 12. La probabilidad es un doceavo. Esta sería la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Claro. Listo. Seguimos. Si se lanza un dado numerado del 1 al 6, la probabilidad de obtener un número par es. Entonces, yo puedo tener otra vez del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La probabilidad de obtener un número par, esta o esta. Es decir, que la probabilidad es 3 de 6. Mire que aquí hay una cascarita, ¿no? 6 de 3 por si de pronto usted hace la fórmula mal. Simplificamos, tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. La probabilidad es 1,9. Sencillito, ¿cierto? Continúo. Ahora sí viene el análisis combinatorio. Entonces aquí les voy a pedir que presten atención. Ustedes allá tienen la teoría. Entonces, para que ustedes pues repasen con calmita. Hay dos tipos dos temitas aquí, ¿cómo le digo yo? Como dos clasificaciones del análisis combinatorio, que son las combinaciones y las permutaciones. No es lo mismo una combinación que una permutación. Nosotros, por lo general, a veces hablamos mal. Voy a leer lo que dice aquí. Normalmente usamos la palabra combinación descuidadamente, sin pensar en si el orden de las cosas es importante. En otras palabras, mi ensalada de frutas, que tiene manzana, uvas y bananas, no importa en qué orden le ponemos la fruta, ¿cierto? O sea, usted hace una ensalada de frutas y no importa si primero pone las uvas, después el banano, después la manzana, o si primero pone la manzana, después las uvas, después el banano.
o de cualquier forma que usted lo ponga, no tiene ningún problema, ¿cierto? Sigue siendo la misma ensalada de fruta. No va a saber diferente, no se la va a comer usted diferente, es la misma ensalada de frutas. Pero si usted tiene una clave, por ejemplo, que la tarjeta de crédito fuera de 3 dígitos, ¿sí? Y la clave es 472, no es lo mismo ir a escribir 472 que ir a escribir 724. ¿Me hago entender? O 247. ¿Me hago entender? Uno por lo general dice, la combinación de mi tarjeta de crédito es 247, pero realmente eso no se llama combinación, porque aquí, mire, en esta de acá, no importa el orden en que yo ponga las cosas, mientras que aquí sí importa el orden en el que yo ponga las cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Así que en matemáticas usamos un lenguaje más preciso. Si el orden no importa, lo que les acabo de decir, si no importa es una combinación, pero si el orden sí importa se llama permutación. Así que lo de arriba la podríamos llamar cerradura de permutación. No, bueno, ya estamos hablando de la clave de una cerradura, ¿no? Entonces no sería la combinación de la clave, sino la permutación de la clave. Entonces, esas combinaciones y esas permutaciones, o ese análisis combinatorio, aparte de que se clasifican en combinaciones y permutaciones, cada una de ellas, la combinación y la permutación, también se dividen en si los elementos de esos que estamos trabajando se pueden repetir o no se pueden repetir. Ahorita vamos a ir viendo ejemplos. Entonces, dice, lo más fácil, empezamos con las permutaciones con repetición. Entonces recuerden que permutaciones es donde el orden sí importa. Son las más fáciles de calcular. Si tienes n cosas para elegir y eliges r de ellas, es decir, si tiene una cantidad determinada y usted escoge una parte de esa cantidad, las permutaciones posibles, para ir rápido a la fórmula, es n elevado a la r. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, por ejemplo, en la cerradura de arriba hay 10 números para elegir, ¿cierto? Cuando le dicen a uno, ponga la clave de la tarjeta de crédito, supongamos que son 3 números. Me dicen que escoja 3. Entonces yo tengo del 0 al 9 para escoger, ¿cierto? Vamos a escoger 3 de ellos. Entonces, ¿cuántas combinaciones, que está mal la palabra, pero nosotros normalmente decimos combinaciones, realmente llaman permutaciones, cuántas permutaciones diferentes puedo tener yo para establecer la clave de la tarjeta de crédito? Entonces sería, n es el número que tengo para escoger, en este caso serían 10 números del 0 al 9, y voy a escoger 3 de ellos, 10 elevado a la 3. Entonces, ¿cuánto será 10 elevado a la 3? 10 por 10 por 10, que me da 1000. Ya casi va a cortar la clase, ahorita le envío el último enlace. Entonces tengo 1000 permutaciones, voy a usar más la palabra 1000 combinaciones diferentes para armar la clave de una tarjeta de crédito. Ahora, ustedes saben que la tarjeta de crédito no es con 3, sino con 4 dígitos. Entonces realmente sería el ejercicio de la tarjeta de crédito 10 elevado a la 4, que sería 10 por 10 por 10 por 10. Que sería 10.000 formas diferentes de establecer una clave de la tarjeta de crédito. Por eso que le agarren a uno la clave y de aquí que le adivinen la contraseña, pues enloquece la persona que tiene que colocar 10.000 números diferentes. ¿Listo? Eso es permutaciones con repetición. Usted lo primero que tiene que preguntar es si el orden importa o no importa. Si el orden sí